Nosotros así de pies buscamos la palabra del Señor en Juan capítulo 10, Evangelio de Juan capítulo 10, y vamos a contemplar solamente para el inicio el verso 10. Juan capítulo 10 y verso 10, lee la palabra del Señor así. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Amantísimo Dios, Padre Celestial, te damos toda gloria y honra en este día, agradeciéndote la oportunidad que nos concede estar reunidos juntos como tu pueblo, alabando y glorificando tu nombre, entendiendo en este día que mientras tu pueblo te exalta, mientras tu pueblo te bendice, Dios mío, mientras tu pueblo eleva esa alabanza a ti, Señor, tu trono es establecido sobre esa alabanza, Jehová, y que tú, Padre Santo, llena el lugar y la atmósfera cambia, Padre Santo, cuando tu presencia es manifiesta. Mientras entramos en la consideración de tu palabra, pedimos, Dios, que ese mismo espíritu que escudriña las mentes y los corazones, Señor, dirija esta palabra hacia la necesidad de tu pueblo, que tú ministras a través de ella, Señor, palabra viva, palabra eficaz, Señor, palabra más cortante que toda espada de dos filos, Dios mío, que penetra hasta lo más profundo de nuestro interior, que divulga los pensamientos del hombre, oh Jehová, tu palabra que, Dios mío, dice ella misma hablando, oh Dios, que es como martillo que quebranta la peña en Dios, oh Jehová, palabra que es como fuego, palabra que santifica, palabra que purifica, Dios mío, ministra nuestras vidas en este día de una manera muy especial. Quite todo estorbo, Jehová, para el fluir de tu palabra en este día, Señor, para que cada mente y cada corazón sea preparado en este día para recibir tu palabra con regocijo, oh Jehová, en el dulce nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Pueden tomar asiento, amados. Esta mañana comenzamos hablando acerca de Salomón y su inmensa sabiduría. Y dijimos que de todos los hombres en la historia de la humanidad, si fuésemos a hablar con alguno de ellos concerniente al propósito de la vida y la razón de nuestra existencia, hablaríamos con Salomón. Pero descubrimos en ese mensaje esta mañana, en la introducción de esta serie, que el famoso y sabio Salomón tomó en sus manos la pluma para comenzar a escribir la historia de su vida, y mientras comenzó a reflexionar sobre los años que había vivido, lo primero que pudo escribir fue: vanidad de vanidades, todo es vanidad. Concluimos ese mensaje con las palabras de Salomón sobre el todo de la vida, cual él explica diciendo que el todo del hombre es temer a Dios y guardar sus mandamientos. Estamos hablando del libro de Eclesiastés, en capítulo 12, verso 13, donde estuvimos hablando esta mañana. Si observamos bien, Salomón terminó su discurso en Eclesiastés de la misma manera en que comenzó el libro de Proverbios. En Proverbios capítulo 1, verso 7 dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Esencialmente, Salomón desperdició los años de su vida para adquirir el conocimiento que tuvo al principio de su reinado, que el temor de Jehová y guardar sus mandamientos no es tan solo el comienzo, sino también el final. Entonces, ¿qué podemos decir de Salomón? ¿Qué podemos decir de toda su sabiduría? ¿Llegó a tener éxito en su vida? ¿Alcanzó a vivir una vida abundante? Tal vez por las reglas que utilizan muchas personas hoy en día, miraríamos a Salomón y diríamos: tremenda vida vivió este hombre. Tenía riquezas inmensas. Lo que deseaba hacer, lo hacía. Tantos siervos, tantas casas, donde quiera que iba era reconocido, obtuvo fama. Imagínense si obtuvo fama, que en los tiempos donde no existía Facebook y no existía Twitter y no existía nada, el internet, ni tan siquiera las noticias ni el periódico, Salomón era reconocido en toda la región. Y hasta al pasar todos los siglos vemos toda su riqueza y todo lo que había vivido. Pero pudiéramos decir que Salomón verdaderamente alcanzó a vivir una vida abundante. Para obtener la respuesta de esa pregunta tendríamos que observar el término vida abundante. Jesús hablaba a los fariseos
y escribas en el templo luego de haber sanado a un ciego de nacimiento. Era un sábado cuando Jesús sanó a este hombre ciego y los fariseos se ofendieron con Jesús. No particularmente por haber sanado al hombre ciego, sino por la forma en la cual lo sanó. Me dicen las Escrituras que Jesús escupió en la tierra e hizo lodo, el cual echó sobre los ojos del hombre. Y los fariseos, tan religiosos que eran, entendieron que el hecho de haber hecho el lodo constituyó trabajo e iba en contra de la ley del sábado. Imagínense. Luego de haber cuestionado al hombre sobre el modo de su sanidad, los fariseos buscaban a Jesús. Más tarde en el día, Jesús se encuentra con el hombre luego de haber sido expulsado de la sinagoga de ellos. Al encontrarse con él, comienza a identificarse como su pastor. Jesús toma cuidado del hombre y lo defiende frente a los fariseos. Jesús, siendo un buen pastor, defiende a su oveja. Como parte de su defensa, utiliza esta analogía del pastor y sus ovejas. Los fariseos imaginaban hacerle algún tipo de daño al hombre, habiéndolo expulsado de su sinagoga. Efectivamente, le negaron el derecho de asociación tanto religiosa como social. Pero Jesús llega a compararlos a ellos como ladrones quienes vienen a hurtar, matar y destruir. Y luego menciona el propósito de su ministerio. Él dijo, el enemigo no viene sino para hurtar, matar y destruir. Pero yo he venido para dar vida y vida en abundancia. Entendemos a través de las Escrituras que todos los hombres, desde Adán hasta el más recién nacido, han caído de la gracia de Dios y están destituidos de la gloria de Dios. Eso nos lo dice Romanos 3:23. Pablo define en Romanos 6:23 que la paga del pecado es muerte. Sabemos que en el huerto del Edén, al haber probado del fruto prohibido, Adán y Eva introdujeron al mundo la muerte. Pablo habla en Romanos 5:12 definiendo que la muerte entró al mundo por un solo hombre, Adán. Sigue su discurso para mencionar que reinarán mucho más en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Por la gracia del Señor, eso somos usted y yo. Entonces es evidente que todo hombre está rumbo a la muerte, tanto espiritual como física, por causa del pecado. Jesús explica que la muerte y las cosas que le roban el vivir al hombre provienen del ladrón. En este caso, Satanás. En otros casos eran los fariseos. Sabemos que toda obra del pecado y de un mundo de maldad puede ser revocado por el poder redentor del sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Esta es la vida que da Jesús, un rescate de la condenación del pecado y de la perdición eterna. El hecho de que Jesús da vida nueva al hombre se ve en Juan capítulo 20, verso 22, donde Jesús sopla sobre sus discípulos y les dice, recibid al Espíritu Santo. Esta experiencia no fue el bautismo en el Espíritu Santo que recibieron los 120 en el capítulo 2 del libro de los Hechos. Esta experiencia es una comparación entre Dios Padre y Dios Hijo. En el Génesis la Biblia nos dice que Dios formó al hombre del polvo de la tierra y habiéndolo formado se inclinó hacia el hombre y sopló en sus narices aliento de vida. ¿Qué estaba diciendo? Que cuando Adán nació al soplo de Dios. ¿Me están siguiendo? Adán recibió vida al aliento del Padre. Gloria al Señor. Entonces cuando Jesús sopla sobre sus discípulos y les dice recibid el Espíritu Santo, le está diciendo recibid la nueva vida. ¿Quién es que nos apodera a vivir una nueva vida en Cristo Jesús? El Espíritu Santo de Dios, quien nos guía día tras día a andar en los estatutos y en las leyes de Dios. Entonces, cuando Jesús sopla sobre ellos es un acto de nueva vida. Según Pablo le explica a los corintios,
La mucha letra mata, simbolizando que la ley condenaba eternamente al hombre. Por si acaso alguno pensaba que mucho estudio mata al espíritu. La mucha letra es una referencia a la ley. Y no hay por qué un ministro de Dios, y lo digo, no lo digo por ustedes, pero a ustedes se los digo como... No hay por qué ningún hombre de Dios quien se pare en un púlpito no estudie ni se prepare. No debe existir pastor, ni ministro, ni maestro ignorante en la casa de Dios. Estudie, prepárese. La Biblia en ningún lugar va en contra de la preparación del ministro. Esto de que abre tu boca y yo la llenaré, fuera de contexto. Ahora, si Dios tiene que usarte en un momento, Él usará lo que tú sabes. Pero déjame decirte, si tú no sabes nada, se te va a hacer difícil. Hasta a Dios se le hace difícil. Estudie, prepárese. Cuando Él dice que la mucha letra mata, está hablando del espíritu, de la ley, que la ley condena el hombre por lo que hace. Mas el espíritu vivifica. O sea que el espíritu nos ayuda a andar, a reconocer la ley, pero andar bajo la gracia de Jesús. A los romanos le escribe, porque la ley de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. De tal manera entonces la vida que Jesús nos da es tipificado en la recepción del Espíritu Santo en nuestras vidas. Pero Jesús dijo hacer más que simplemente darnos vida, ¿no? Él dice que nos da vida y vida en abundancia. Pero si recibimos vida en Jesús mediante una transformación espiritual en la cual Cristo nos da aliento de vida por el Espíritu Santo, ¿qué significa tener vida en abundancia? Ahora, si definimos como vida el estado de renovación espiritual que nos da Jesús mediante su sangre, ¿qué más podemos esperar? Cristo nos libra del pecado y de la muerte. ¿Qué más queremos? Nos libra de la perdición eterna y por eso estamos sumamente agradecidos. Verdaderamente no tenemos derecho a esperar nada más, porque eso es algo que nosotros mismos no podemos hacer. Él lo hace por nosotros. Pero a la misma vez quiero que tú entiendas que la cruz de Cristo nos ofrece mucho más. Una de las cosas que les he estado enseñando en los años que llevo en el ministerio es sobre el contexto. Ustedes ya me conocen por eso, ¿verdad? Contexto. El contexto de la Escritura es importante. Manteniéndonos en el contexto, podemos determinar que una vida en abundancia es un contraste con las intenciones del ladrón que viene a hurtar, matar y destruir. O sea que Jesús dice, yo vengo a dar vida y vida en abundancia. Y vida en abundancia es un contraste a lo que hace el ladrón, porque el ladrón viene a hurtar, matar y destruir. Podemos concluir entonces que la vida abundante no es una vida con mucho dinero y una casa grande y un carro del año. Cuando hablo acerca de prosperidad, y espero que ustedes entiendan esto de mí, de mi persona y del ministerio de Príncipe de Paz. Cuando hablamos de prosperar, no estamos hablando de recibir muchos bienes. Recuerde, creo que es el apóstol Juan que dijo, amados, deseo que tu alma, prosperen como su alma prospera, ¿verdad? O sea que si tu alma está de buenas, pues que viva de buenas. Amén, pero que si tu alma está en el mal lugar, pues que reciba también lo que te merece. O sea, con gracia le estaba hablando de esa manera. Pero mira, lo que le quiero decir con esto es que no le estoy predicando un evangelio de prosperidad. Aunque sí yo creo que el cristiano puede prosperar. Pero la vida abundante trata de una vida libre de muerte, libre de hurto y libre de destrucción. Esta es la lógica, que si Cristo hace un contraste entre Él mismo y el ladrón viene a hurtar, matar y destruir, mas Cristo entonces viene a dar vida y vida en abundancia. Entonces la vida abundante que da Cristo es en contraste a la muerte, el hurto y la destrucción que ofrece el ladrón. El ladrón obviamente es una referencia a Satanás y a sus agentes, quienes desean ver al hombre permanecer en su estado de decaimiento espiritual. Entienda bien, el enemigo de las almas
no tiene problema alguna con prosperar al ser humano. Al contrario, si Él tiene que darte la mitad de una isla, te la da, con tanto de que tú no conozcas al Señor Jesucristo. Él no tiene problema con prosperarte aquí. Él lo que no quiere es que tu alma prospere. Él lo que no quiere es que tú prosperes en la eternidad. Él no quiere que tú entres en una relación con el Señor Jesucristo. Necesitamos entender que el enemigo nunca está satisfecho con dejarte quieto en los caminos del Señor. Si llevas algún tiempo en el cristiandad, debes decir amén. Porque entiendes que este caminar no es fácil. Y por más que quisiéramos que fuera alfombra roja y color de rosa, todo no es así. En este caminar, en este andar, se sufre, se padece, se duele, se llora. Digo, si estás andando por donde es un camino difícil. Y no debemos prometerle nunca a nadie que su vida va a ser color de rosa si conocen al Señor Jesús. Porque al momento que ellos perciben que las cosas se le van, como decimos, se le viró la tortilla, lo primero que hacen es le echan la culpa a Dios y abandonan a la iglesia. Tengo que decirle, como dijo Jesús, en el mundo tendréis aflicciones, vendrán pruebas, vendrán dolores, vendrán tribulaciones, pero en todo eso Cristo está con nosotros. El enemigo se revela en contra de todo lo que sea de Dios o se asemeja a Dios. Y recuerde que el hombre está hecho a imagen y semejanza de Dios. Y eso es lo suficiente como para desatar el odio de Satanás contra el hombre. Hasta el día de hoy, el diablo trabaja día y noche maquinando formas de hacer caer a los hijos de Dios. Él no te quiere ver prosperando, no te quiere ver contento, no te quiere ver gozándote en el Señor, sino que tiene como meta verte destruido, robándote las bendiciones de Dios y finalmente buscando que mueras sin fe y sin salvación. Muchos creyentes dicen, bueno, yo no molesto al diablo, él no me molesta a mí. Si tienes ese tipo de relación con el enemigo, debes preguntarte qué tipo de relación tienes con el Señor. Santiago escribe en su epístola universal: someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Cristo está interesado en darte mucho más que la salvación, pero la salvación siempre es lo primordial. Como dijo Jesús en cierta ocasión, ¿de qué vale al hombre ganar el mundo y perder su alma? Y otra vez en su parábola del hombre rico quien derrumbó sus graneros para hacer otros más grandes, vino y le dijo Dios: necio, ¿no sabes que esta misma noche vendrán a pedir tu alma? Y todo lo que has guardado, ¿de quién será? Dios no tiene problema con que el hombre prospere tampoco. Tiene problema cuando el hombre le da más importancia a los bienes materiales que a su propia alma. Pablo le escribió a los filipenses: y mi Dios proveerá a todas vuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Filipenses 4:19. Dios suplirá todas nuestras necesidades. Hablábamos esta mañana acerca de cómo el buen pastor tiene cuidado de nosotros, provee lo que es necesario para nosotros y que la piedad con contentamiento es gran ganancia. Acuérdense de lo que dijo Jesús: no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Jesús quiso enseñar que, al igual que las aves del cielo y las flores del campo, Dios proveerá para nosotros todas nuestras necesidades. Entienda esto entonces, que la necesidad viene a nuestras vidas por distintas razones. Pero como Pablo le explicó a los efesios, que juntamente nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los cielos con Cristo Jesús para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que el pueblo de Dios en muchas ocasiones hemos mal entendido el uso del término necesidad. O estamos diciendo, necesito esto, estoy padeciendo necesidad de esto, aquello, de lo otro, cuando verdaderamente no necesitas eso, porque si el Señor es tu pastor
y el pastor provee todas tus necesidades, verdaderamente tú no tienes necesidad de eso. Tú tienes deseo o capricho de eso, pero esos son otros 20. Eso lo pudiéramos hablar de otra manera, pero Dios tiene cuidado de ti. Y sepa que cuando surge la necesidad, ya la provisión está hecha en Cristo Jesús. ¿Entienden lo que le estoy diciendo? Entonces, estamos entendiendo que muchas son las bendiciones del Señor para tu vida. Pero el enemigo está decidido a robártelas. Cristo prometió darte vida abundante en la cual el ladrón no te puede robar más las bendiciones de Dios. El enemigo te roba de dos formas. Primeramente, te roba arrebatándote las cosas que Dios te ha permitido, tal como lo hizo con Job. Le quitó todo lo que tenía. ¿No dice la Escritura que entró Satanás al cielo y le dijo a Dios? Dios le preguntó, ¿de dónde vienes? Vengo de estar mirando a toda la tierra, ¿verdad? Y Dios le dice, ¿has considerado a mi siervo Job? ¿Cuál fue el problema de Satanás con Job? Le dijo, bueno, mientras lo tenga cercado y protegido, claro que te va a servir. Quítale todo lo que tiene para que vea cómo te maldice. ¿Qué vino a hacer? Vino a robar, vino a hurtar, matar y destruir. Le robó todo a Job. Segundo, el enemigo te roba mediante la ignorancia de las bendiciones de Dios. Yo creo que más padecen de esto que de otra cosa. El profeta Oseas profetizó en el capítulo 4, el verso 6 de su libro, diciendo, mi pueblo perece por falta de conocimiento. En mi propia traducción de ese verso, mi pueblo perece por ignorante. Y le he explicado previamente lo que es la ignorancia. Si usted se siente ofendido por el uso de la palabra ignorante, tal vez usted sea ignorante. Ignorancia y estupidez son dos cosas diferentes. No te estoy diciendo, no estoy usando ese término. Cuando digo ignorante, quiero decir que desconoces. Si tú compras un carro nuevo y no te lees el manual, y hay un montón de cosas que el carro puede hacer por ti, pero que tú no lo sabes, no le estás sacando el provecho. ¿Por qué? You don't know. No sabes. Cuando tú compras la membresía al gimnasio, ¿verdad? Porque tú querías alzar pesa, pero no sabías que tienen una piscina que puedes usar también. No le estás sacando el provecho. Déjame cogerlo por todos lados para que... Esa es ignorancia. No es que usted es estúpido, esa es una ignorancia, porque no conoces, desconoces. Entonces Dios dice por su pueblo, por su profeta, el pueblo perece, no porque las bendiciones no están, no porque la protección no está, no porque la sanidad no está, pero porque el pueblo no sabe cómo adquirirlos. Entonces, si usted está padeciendo necesidad con un Dios que provee todo, tal vez es porque todavía estás ignorando lo que tienes que hacer para entrar en la bendición de Dios. Ignorancia. Cuando no conocemos las promesas de Dios para nuestra vida y cuando no conocemos la palabra de Dios en general, permitimos que el enemigo nos envuelva con los afanes de la vida y nos distraemos de la lectura de la palabra y de la relación con Dios. Cuando permitimos que nuestro trabajo nos robe el tiempo en la casa del Señor o en la presencia de Dios en oración, estamos permitiendo que el enemigo nos robe la vida abundante que Dios nos quiere dar. Cuando adquirir posesiones se hace más importante que conocer al Creador del universo, perdemos el enfoque de la vida en abundancia. Por lo tanto, seamos como dijo Pedro. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar. El león ruge sobre aquello que trata de reclamar como propiedad de él. Debes saber esto del león. El león no caza. ¿Sabías eso? La leona caza, ¿verdad?
el león no caza, el león defiende. O sea que el león no te va a matar a menos que tú entres a su territorio. Pero las leonas cazan y después aparece el león para reclamar. Mira esta astucia. Mira esta astucia. El apóstol Pedro, escribiéndole, ¿qué les dijo? Se sobre y velad, porque vuestro adversario el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. O sea que la casa ya está hecha. No me están siguiendo. Mira la sabiduría de Pedro, que le está diciendo, ustedes parecen casi muertos ya. De tal manera que el enemigo se va a aprovechar de tu estado. Levántate del piso, sacúdate, ponte a velar, porque por ahí viene a rugir sobre tu vida. Y créeme bien que el león no pelea con la presa. El león no pelea con la presa, león pelea con león. Tú no puedes pelear contra Satanás solo. Eso es algo que solo Dios lo puede hacer. El león de la tribu de Judá, el que vence, el que gana todas sus batallas, el que lucha día y noche por ti, el que vela y te defiende en toda hora, gloria al Señor, que está siempre a tu lado. Cuando Pedro le escribe a esto, es una advertencia al pueblo diciéndote, te has salido de debajo de la cobertura del león de la tribu de Judá, te has salido debajo de la cobertura de Dios. Por eso les dijo, resistid al diablo, sométete a Dios primero, vuelva de donde saliste, resistid al diablo y entonces él huirá de ti. El enemigo viene a reclamar lo que se sale de la perfecta voluntad de Dios. Hablábamos esta mañana, decimos que Jehová es nuestro pastor. La oveja es uno de los animales más ignorantes que hay. ¿Sabías eso? Entre todos los animales del reino bestial, las ovejas son uno de los únicos animales que no tienen defensas propias. Apenas puede brincar. Son facilísimos de desviar del camino. Son facilísimos de engañar. Y por eso es necesario pastorearla, porque si no se pierden en su ignorancia. Tú sabes que cuando tú coges un perro y ese perro sabe dónde vive, tú lo puedes llevar al campo y botarlo, y en lo que tú llegas a casa el perro está ahí. ¿Por qué? Porque aprendes, conoce. La oveja no es así. La oveja tú lo echas en el campo se queda dando vueltas. Se cae bajo el propio peso de su lana y no puede levantarse. Queda pata arriba para cualquier predador que quiera venir. No tiene defensas propias. Es necesario ser pastoreado, es necesario estar sujetos, someternos a la perfecta voluntad de Dios. Pero ¿cómo pretendemos someternos a la voluntad de Dios cuando no conocemos su palabra? ¿Cómo pretendemos someternos a la perfecta voluntad de Dios cuando no lo conocemos? No pasamos tiempo en la oración, cuando no pasamos tiempo en la casa del Señor. Cuando ya, y perdonen que me vaya por este rumbo, pero no sé si ya se está acabando el 2020, pero si tú no puedes entrar ni tan siquiera y abrir en tu casa en línea un servicio que ya ni tiene que llegar a la casa del Señor, y aún eso no lo puedes hacer, examina tu vida. Examina tu vida, porque es importante que entiendas que es antes de que el diablo huya de ti, antes de tú poder decir, no, voy a resistir al diablo. Tú no puedes ni resistir al diablo ni que huya de ti si tú no estás sometido a la perfecta voluntad de Dios. Entonces nos enredamos tan fácilmente en ciertas cosas donde el enemigo empieza a robarnos y a quitarnos las cosas que Dios nos ha dado. Dios te ha dado una familia.
pero permite que el trabajo te lo robe. Dios te ha entregado tus hijos, pero permites que, ¿verdad?, que estar corriendo tras las cosas de este mundo, un mejor carro, una mejor casa, mejor dinero, más ganarte más, hacer esto, aquello y lo otro, te roba el tiempo que tienes con tus hijos. Pasas más tiempo con las personas en tu trabajo que con la gente en tu hogar. Eso no es casualidad, eso no es coincidencia. Estas son estrategias del enemigo de robarte las cosas que Dios ha puesto en tu mano. Dios te da la salud. ¿Verdad que sí? Pero qué ricas son las papitas de McDonald's. Qué bueno es el pernil. Que vienen las navidades por ahí. ¿Verdad? Entonces te sube la presión, te da diabetes, te enfermas. Y entonces, Dios. Pero si no te educaste, no te preparas, y sabiendo, a veces a sabiendas lo hacemos. Y el enemigo muerto de la risa. ¿Por qué? Porque está robando, está hurtando y está matando lentamente. ¿Y el pueblo de Dios qué hacemos? La palabra de Dios, y déjame ir aquí, casi nunca hago esto, pero ya que estoy de rolling pin voy a seguir. ¿Qué dice la palabra del Señor? Malaquías capítulo 3 verso 10. Probadme ahora en esto. Traer los diezmos al alfolí. Pero no quiere, yo sé que no quiere que le hable de dinero, a usted no le gusta eso, pero está bien, se lo voy a decir como quiera. Tú no le das a Dios lo que a Dios le pertenece. Y entonces te la pasas llorando que lo que te ganan no es suficiente. Vuelva a Malaquías capítulo 3 y léalo y va a ver que si trae el diezmo y la ofrenda al alfolí, Dios reprende al devorador. ¿Quién es el devorador? El que mata, el que hurta, el que destruye. Es el mismo. ¿Qué le está diciendo Dios? En el Antiguo Testamento lo mismo que dice en Santiago: sométete a la perfecta voluntad de Dios y resistir al diablo y él huirá de ti. Pero si no nos sometemos a la voluntad de Dios, ¿cómo podemos? Y más en estos tiempos que vivimos, ¿no? Pedro dijo que en los últimos días vendrían burladores con su sarcasmo, siguiendo sus propias pasiones y diciendo: ¿dónde está la promesa de su venida? Porque desde que los padres durmieron, todo continúa tal como estaba desde el principio de la creación. Personas que siempre se pasan diciendo: ¿y para qué servirle al Señor? ¿Para qué darle al Señor? La iglesia pidiendo chavo todo el tiempo. Cristo dijo: en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Por lo tal, sométate a la perfecta voluntad de Dios. Voy concluyendo, pues no voy a concluir aquí. Voy concluyendo con las palabras de Pablo a los Corintios. Segunda de Corintios capítulo 4 versos 9 al 11. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Seamos entonces sobrios, atentos a las intenciones del enemigo de robarnos la bendición de Dios, entendiendo que Dios nos ha dado en Jesús no tan solamente la salvación, sino las llaves de una vida victoriosa y acceso a todas las bendiciones de Dios. Ahora sí, cierro con estas palabras. El apóstol Pablo, en su epístola a los Efesios, capítulo 3, versos 14 al 21, un poco largo, pero vale la pena leerlo. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor,
seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos, o sea, que ya no sean ignorantes, cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea gloria en la iglesia en Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Mientras seguimos en esta serie de mensajes, vamos a estar hablando acerca del propósito de nuestra vida. ¿Por qué estamos aquí? ¿Cuál es el propósito de mi existencia? Y como les dije esta mañana, siempre digo, nadie nace por accidente. Si usted está aquí en este día, si usted está escuchando este mensaje, usted no es un accidente, usted es un propósito de Dios. Dios todo lo que hace lo hace intencional y con propósito. Por lo tanto, es importante que aprendamos a encontrar, a conseguir cuál es el propósito de nuestra vida, para que no sigamos pasando año tras año tras año insatisfechos con la vida que estamos viviendo. Dios no es glorificado en una vida insatisfecha. Dios es glorificado en una vida que entiende su propósito y día tras día respira, vive por hacer lo que Dios ha puesto en su corazón hacer. Donde la pasión personal del hombre es hacer y cumplir la perfecta voluntad de Dios, ahí empezamos a vivir una vida verdaderamente alegre. Demasiadas personas que conozco pasan por la vida desperdiciando tiempo, desperdiciando años, energía y fuerzas. Y le sucederá como sucedió con Salomón. Llegará a cierta edad, para algunos más temprano que otros, pero llegará a cierta edad y mirará atrás hacia la trayectoria de su vida y dirá: ¿qué he hecho con mi vida? ¿Qué significado tuvo mi vida? Para usar una analogía en cierre, ahora sí va a ser. Cuando ves en los 90 salió una película que se llamaba Saving Private Ryan. Tal vez algunos de ustedes la conozcan, con Tom Hanks. La historia trata acerca de cómo un grupo de soldados arriesgaron su vida. Muchos de ellos murieron, casi todos, por salvar a un hombre. Y al final de esa película, ese hombre regresa a la tumba del capitán que dirigió ese grupo de hombres para rescatarlo. Ya viejo, cabello blanco, con su esposa a su lado. Y lo único que dice al final de la película, mira a su esposa y dice: dime que valió la pena. ¿Qué estaba diciendo? Dime que mi vida fue digna del sacrificio de estos hombres. Y yo creo que cada uno de nosotros, cuando lleguemos al cielo, yo no sé de ustedes, pero yo quiero, cuando llegue al cielo, yo quiero poder decirle a Jesús: dime que valió la pena. Que viví mi vida de una manera que valió la pena el sacrificio, valió la pena morir por mí. Que cumplí el propósito cual tú me encomendaste. Y pues de eso les quiero hablar. Les estoy hablando por si acaso pensaban que era otra cosa, pero que de eso es lo que les quiero hablar. Una vida de significado. Tú puedes vivir una vida de significado. Amén. Estamos en pie, iglesia. Poderoso Dios, te damos toda gloria y toda honra en este día, agradeciéndote, Señor, lo que haces en nuestras vidas. Reconocemos, Dios, que tú eres un buen pastor. Tienes cuidado de nosotros.
suple cada necesidad y va más allá. Pido, Dios, por este pueblo que recibe esta palabra en el día de hoy, que tú nos ayude, oh Dios, a comprender la magnitud, la profundidad, la anchura de tu gracia, de tu amor en Cristo Jesús. Que podamos, Señor, como individuos entender que podemos vivir una vida llena de propósito. Llegar a viejos, Señor, si así tú lo permites, satisfechos mirando a nuestra vida, diciendo como dijo el apóstol Pablo: he peleado la buena batalla, he corrido la carrera. Señor, mientras analizamos las palabras de Salomón, que durante estas semanas retumben en nuestro espíritu y en nuestra mente, podamos recordar, Señor, tan gran privilegio y oportunidad desperdiciado en caprichos y placeres mundanos. Señor, que ninguno de los que estamos aquí, ninguno de los que están al son de mi voz, lleguemos a una edad cuando pensamos que todo lo que hemos vivido ha sido vanidad. Ayúdanos a conocer nuestro propósito en ti, a encontrar cuál es el propósito de nuestra vida y ejecutarlo con excelencia para que tú seas glorificado mediante nuestra existencia. Que podamos decir, como dijo Pablo en Hechos 17, que en ti somos y vivimos y tenemos nuestra existencia. Te damos la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén. Dios. Alabado sea el nombre del Señor, aleluya. Gracias, Señor.